Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que pues hemos querido trabajar y tiene que ver con la reforma laboral que presentó la Nacional al Congreso de la República. Ya hicimos un video anterior que es el proyecto de reforma laboral y sus modificaciones frente al derecho laboral individual. Aquí vamos a trabajar una segunda parte que es el proyecto de reforma laboral y las modificaciones al derecho laboral colectivo. Cuando nosotros hablamos, pues, derecho laboral colectivo, sobre todo no estamos haciendo referencia o estamos haciendo referencia a aquellos cambios en la parte colectiva del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, a todo aquello que afecta o que puede afectar esa negociación colectiva o esa huelga o esa libertad sindical. Es decir, aquí nos vamos a ocupar de todo el tema de las modificaciones al tema sindical, qué pasa con las empresas cuando hay un conflicto colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, miren, el proyecto de reforma laboral trae diferentes aspectos que modifican el derecho laboral colectivo. Hay un primer artículo que habla de representación paritaria y o proporcional en las organizaciones sindicales. Digamos que con este proyecto de reforma se está buscando que, por ejemplo, en las juntas directivas de un sindicato o de una federación o de una confederación sindical o también en una organización de empleadores, pues las juntas directivas o los cargos directivos pues sean ocupados de manera paritaria entre hombres y mujeres. Es decir, por ejemplo, si en una junta directiva en un sindicato hay 10 personas, pues la idea es que 5 personas sean mujeres y 5 personas sean hombres. Pero con esto, la norma también está planteando un tema progresivo para llegar a este tema paritario. Esto también es importante. Otro aspecto clave aquí es que las modificaciones aquí planteadas pues van a afectar las negociaciones colectivas de los trabajadores particulares y de los trabajadores oficiales, es decir, de aquellas personas que tienen contrato de trabajo o con una entidad privada o con una entidad pública. Eso quiere decir que la negociación colectiva de los empleados públicos con esta reforma no sufre ninguna modificación. Otro aspecto importante de este proyecto de reforma laboral es que históricamente nosotros, cuando analizamos los sindicatos, pues decimos sindicatos de empresa, sindicatos de industria, sindicatos gremiales y sindicatos de oficios varios. Esta ha sido como una clasificación tradicional en la normatividad colombiana. Con este cambio se habla de crear sindicatos por parte de trabajadores y empleadores que pueden ser de empresa, que pueden ser de gremio, que pueden ser de industria, que pueden ser o de cualquier otra forma que los trabajadores empleadores estimen conveniente para lograr con sus finalidades. Es decir, es una clasificación mucho más amplia a la que actualmente tenemos. También este proyecto de reforma trae pues unas garantías propias del derecho de libertad sindical, como por ejemplo, se reconocerá que los sindicatos representan a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados. También hay un marco regulatorio en materia de permisos y se establece con este proyecto de reforma laboral que en las convenciones colectivas o en los acuerdos colectivos pues se fijen los permisos para los líderes sindicales, para los afiliados al sindicato, etcétera, etcétera. Pero también se dice que si no se están regulando estos temas en las convenciones colectivas, de todas maneras el empleador tiene que darle permiso a los líderes sindicales o a los sindicalizados para cumplir con sus actividades sindicales. E inclusive plantean que los trabajadores tengan por lo menos 2 horas de periodo sindical para las asambleas que se hacen por parte de los sindicatos. Y también se dice que en las pequeñas empresas que tienen hasta 50 trabajadores, para opiniones sindicales, pues nunca podrá superar el 10% del total de la nómina, digamos, como garantías a la libertad sindical. También como garantía se habla de una comunicación permanente entre la empresa y sindicato, que puede ser
con un espacio de diálogo, con un periódico, también que los sindicatos puedan acudir al sitio de trabajo, a los lugares de trabajo, para pues hablar de los trabajadores sobre el sindicato, sobre sus funciones, sobre sus actividades. También se está planteando que la empresa le envíe una información a el sindicato, sobre todo que le envíe copia a los estados financieros de la empresa y toda la información relacionada con los trabajadores en cuanto a sus cargos, formas de vinculación, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes miran en este punto, pues hay unos temas de comunicación entre el sindicato y la empresa, pero también se le pone a la empresa una obligación de entregar información a los sindicatos, sí, que obviamente se encuentran relacionados con dicha empresa. Y a su vez también la norma plantea unas conductas que se denominan antisindicales. Por ejemplo, que el empleador pues cree sindicatos o los controle, que se le a los trabajadores dádivas o se constriña o se amedrente para que se afilien o desafilien de un sindicato, desmejorar a los directivos del sindicato al frente de los trabajadores o sacar la gente, sí, que han participado en una huelga, negarse el empleador a negociar un pliego de peticiones, tomar represalias contra aquellos trabajadores que sirven de testigos en procesos disciplinarios. Bueno, hay una cantidad de actividades que se consideran, por eso, de reforma laboral como conductas antisindicales que obviamente pues tienen unas sanciones tanto por el Ministerio del Trabajo como también se convierten en una conducta penal que obviamente puede ser investigada por la Fiscalía, pues con todas las normas pertinentes en esta materia. Entonces, si ustedes miran, aquí hay un aspecto muy importante, negar permisos sindicales, negar la información a los sindicatos que hablábamos previamente, hablar mal de los sindicatos, difamarlos, reducir trabajadores, despedir trabajadores que han participado en una huelga. Entonces, si ustedes miran, en este punto, el proyecto de reforma trae unos derechos de los sindicatos y también establece unas conductas que se considerarían antisindicales por parte de los empleadores. Hay un punto aquí también importante que trae cambios sustanciales en este proyecto de reforma laboral y es lo que tiene que ver con las subdirectivas y comités seccionales. Digamos que en un punto no hay muchos cambios. Uno dice, mire, un sindicato si tiene en un domicilio diferente al domicilio principal del sindicato, puede crear una subdirectiva si tiene 25 trabajadores. Entonces, por ejemplo, el sindicato tiene sede en Bogotá, pero la empresa también tiene unas instalaciones en Barranquilla y ahí hay 30 trabajadores, pues crean una subdirectiva. Pero si, por ejemplo, no tienen los 25 trabajadores, sino que tienen 12 trabajadores, pues crean un comité seccional. En eso digamos que no hay grandes cambios. Pero ¿dónde hay cambios? Cuando los sindicatos, por ejemplo, son de industria o de rama o actividad. Entonces, por ejemplo, si un sindicato es de industria, puede solo tener una subdirectiva por ciudad, por decirlo así. Pero con este cambio, lo que se propone es que ese sindicato pueda tener varias subdirectivas en ese municipio, siempre y cuando tengan esa empresa 25 trabajadores, y si no tiene 25 trabajadores, tiene más de 12, puede crear un comité. Entonces, por ejemplo, hoy en día se habla de subdirectiva, digamos, Barranquilla. Entonces, así en esa subdirectiva haya 1.000 trabajadores, pues habrá una sola subdirectiva, punto. Con esto, imaginémonos que hay en ese sindicato hay afiliados en 10 empresas, pues habría la posibilidad de que hubieran 10 subdirectivas. Obviamente eso con la consecuencia pues de que los líderes de esas subdirectivas pues tendrían, digamos, permiso sindical. También donde hay cambios de pronto en el tema de las federaciones y confederaciones es en cuanto al número. Entonces, por ejemplo, ¿cómo están las cosas hoy? Si usted quiere crear una federación, usted tiene que tener por lo menos 10 sindicatos. Con este proyecto de reforma, con 5 sindicatos, usted puede crear una, digamos, federación. ¿Cómo están las normas hoy? Para usted crear una confederación requiere 10 federaciones. Hoy en día lo que está planteando es, con este proyecto de reforma, es que si usted quiere crear una confederación, la puede crear o con 10 federaciones de orden nacional o con 50 sindicatos. Entonces aquí también hay unas normas, unos cambios, perdón. Y también donde hay cambios
es en materia de estatutos, donde sí creo que es un tema muy importante, que es un poquito actualizar pues las normas de las asambleas de los sindicatos, pues al uso de las nuevas tecnologías, a que las reuniones puedan ser de manera presencial, virtual, y eso se está planteando, digamos, como modificación. Donde también, digamos, hay cambios es en materia de las convenciones colectivas de trabajo. Y hay cambios, ¿por qué? Porque hoy en día una convención colectiva de trabajo es un acuerdo entre una empresa y un sindicato para regular los contratos de trabajo durante la vigencia de dichos contratos. Eso es lo que hay hoy. Con este proyecto de reforma, una convención colectiva es la que se celebra entre un sindicato y una empresa para regular todas las condiciones de trabajo y empleo y regular sus condiciones recíprocas. Esto lo que permitiría es una convención colectiva también que beneficiara no solamente a las personas con contrato de trabajo, sino con cualquier otro tipo de contratación. Otro cambio que también aquí se plantea tiene que ver con los niveles de negociación, ¿sí? Sobre todo porque la norma está planteando, o este proyecto lo está planteando, que pueden haber una negociación a nivel, digamos, de rama o grupos empresariales o empresa, ¿sí? Pareciera que dejan por fuera la negociación de los sindicatos gremiales, pero lo que está claro es que cuando se negocie por sindicatos, digamos que no sean una federación, una confederación, pues deberán respetar estos acuerdos, los acuerdos que se hagan a nivel, digamos, de los órganos del orden nacional, por decirlo así. Algo también importante aquí es que con este proyecto de reforma se permitiría que un sindicato que tenga trabajadores, por ejemplo, vinculados con una empresa de servicios temporales, pues no le va a presentar el pliego de peticiones a la empresa de servicios temporales, sino que le va a presentar el pliego de peticiones es al contratista o subcontratista o lo que llaman ahora la empresa usuaria. Y algo que también es, como digamos, muy importante acá, es que, pues obviamente, lo que se está planteando es buscar negociaciones más de nivel general que de nivel, digamos, particular. Otro aspecto que también trae cambios tiene que ver con las extensiones de las convenciones colectivas. Digamos que cómo está hoy. Hoy, por ejemplo, si el total de trabajadores afiliados al sindicato, esos trabajadores afiliados al sindicato superan la tercera parte del total de trabajadores, pues la convención colectiva aplica para todos los trabajadores, sean sindicalizados o no sean sindicalizados. Por regla general, es que si la negociación colectiva es, digamos, a nivel de empresa o grupos de empresas, ¿sí? Por regla general, si el número de afiliados al sindicato excede la quinta parte del total de trabajadores, ya con la quinta parte se aplica la convención colectiva para los trabajadores sindicalizados y para no sindicalizados. Y a su vez, para las otras negociaciones, cuando el total de trabajadores afiliados al sindicato excedan la décima parte del total de trabajadores, la convención colectiva aplica para todos, para sindicalizados y para los no sindicalizados. También, pues si un trabajador no sindicalizado se beneficia de una convención colectiva, pues tendrá que pagar la respectiva cuota sindical. A lo que también plantea este proyecto de reforma laboral tiene que ver con la unidad negocial. Hoy en día, como están las normas, de acuerdo a unas declaratorias de inexequibilidad de la Corte Constitucional, si en una empresa hay 5 sindicatos, pues la empresa tiene que negociar con los 5 sindicatos, porque los 5 tienen la posibilidad de presentar pliegos de peticiones y tienen la representación para hacerlo. Con este proyecto de reforma eso cambiaría. ¿Por qué? Porque si hay varios sindicatos, tendrá que haber una unidad de pliego, una unidad de comisión negociadora y una unidad en la mesa de negociación. Digamos que esa es como la regla general. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un solo pliego de peticiones. También va a haber una sola comisión negociadora, donde, pues digamos que por regla general habrán 10 o 15 negociadores y los sindicatos tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para nombrar esos 10 o esos 15, digamos, negociadores. Lo que está claro es que si no se ponen de acuerdo en quiénes van a ser esos negociadores entre todos los sindicatos que estarían ahí, pues obviamente para la representación
pues hay que tomar, digamos, algún tipo de decisión, y aquí lo que está planteando es que pues la confederación o la entidad más representativa sea la que tome la decisión de quién va a hacer parte de esa comisión. Igual pasaría, digamos, con la parte empleadora, que también va a hacer su negociación. Y dos aspectos que también, pues, generan prohibiciones para esta reforma es lo siguiente. Con este proyecto de reforma laboral se prohíben en Colombia los pactos colectivos. Eso quiere decir que históricamente, por ejemplo, había grupos de trabajadores no sindicalizados que hacían acuerdos con los empleadores, y eso se denominaba pacto colectivo. Entonces, con este proyecto de reforma no habrá la posibilidad, ¿sí?, de que una empresa suscriba con unos trabajadores no sindicalizados un pacto colectivo. Desaparece esa posibilidad. Pero igual lo que se plantea es que si hoy hay pactos colectivos, pues obviamente pues esos tendrán vigencia, pues mientras tengan la vigencia respectiva, y una vez desaparezcan esos plazos, pues se entenderá que esos derechos colectivos pasarán, ¿sí?, a los contratos individuales de trabajo. Y otra norma que también es precisa es que con este proyecto de reforma laboral se prohíben los contratos colectivos sindicales. Y también lo que se dice es que igual, si al momento de salir esta norma hay contratos sindicales que están vigentes, pues estos van a continuar hasta que se cumpla el plazo respectivo. Digamos que en esto de los contratos sindicales, pues ha hecho varios videos, yo los invito a que lo realicen. Lo que puedo decir por ahora con el tema tranquilamente es que pues hay unas restricciones, sí, a la libertad sindical, y yo creo que esos cambios no se pueden hacer vía reforma, inclusive ni siquiera legal estatutaria, sino constitucional, porque esto está restringiendo un derecho fundamental, que es el de la negociación colectiva y también el de la libertad sindical. Pero ahí los invito a que vean mis videos sobre lo que he dicho frente a la eliminación de los contratos sindicales en el proyecto de reforma laboral y proyecto de reforma a la salud. Otro punto que también cambia sustancialmente en Colombia tiene que ver con la huelga. Y digamos que para entender un poquito esos cambios, pues voy a decir algunas predicciones de lo que hay hoy, como para entender un poquito esto. Hoy en día, mejor dicho, en el Código Sustantivo del Trabajo se reguló lo que llaman algunos la huelga contractual. Es decir, se presenta un pliego de peticiones, se hace una etapa de arreglo directo, si no hay arreglo directo, pues aparece la huelga, y si no hay huelga, pues, o no hay arreglo en la huelga, pues vamos a tomar el arbitramiento. O sea, la regla general, y es el procedimiento que se ha regulado. Pero en virtud de decisiones jurisprudenciales han aparecido otros tipos de huelga, no la huelga solamente contractual, sino que aparece, por ejemplo, la huelga imputable al empleador. Por ejemplo, cuando el empleador no paga salario, no paga prestaciones sociales, pues que los trabajadores hacen una huelga buscando que le hagan esos pagos. Pero ahí no hay ni pliego de peticiones, ahí no hay nada de eso. Estamos en una huelga imputable al empleador. O también lo que llaman algunos las huelgas políticas o las huelgas en solidaridad, donde no hay pliego de petición, un arreglo directo, sino que los trabajadores dicen, miren, nosotros vamos a hacer una huelga con sus actividades porque no estamos de acuerdo con cambios en la política nacional, nos vamos a solicitar con otro sindicato, etcétera. Entonces, hay una cantidad de huelgas reguladas, una en el Código Sustantivo del Trabajo y otras por decisiones jurisprudenciales. Eso quiere decir que cuando tú hablas del derecho a la huelga y hacen una reforma laboral, lo que están planteando es que la huelga es un derecho y un medio para promover y defender los intereses de los trabajadores, buscando entre todos pues llegar a una negociación colectiva. Y a su vez también permitirían las huelgas parciales, sobre todo porque cuando uno habla de huelga, uno habla de suspensión de actividades, y pues es toda la actividad. Entonces, si se trabaja de manera parcial, pues no habría huelga. Con esto se plantea esto. Entonces, si ustedes miran, pues esto ya es un concepto más amplio en materia de huelga, que incorpora pues no solamente la huelga tradicional, que es la huelga que todos hemos aprendido, de la huelga contractual. Ojo con esto. Por regla general, ¿qué dice nuestra Constitución política? Que se permite la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Y ahí hay una cantidad de leyes que han dicho que es servicio público esencial. Y lo que está claro hasta hoy es que si tú te encuentras en un servicio público esencial definido por el legislador, pues no puedes hacer la huelga, porque eso dice la Constitución política, punto. Pero con este proyecto de reforma laboral,
La regla general es que se permite la huelga en todos los servicios y solamente habrá una restricción en los servicios públicos esenciales, pero con esto, no para hacer la huelga. En los públicos esenciales se puede hacer la huelga, solamente que se garanticen unos servicios mínimos para evitar su interrupción. ¿Cuáles se consideran servicios públicos, digamos, esenciales para efectos de este proyecto de reforma? Lo que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de todas las partes o una parte de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que por regla general se podría la huelga en cualquier servicio. ¿Dónde habría una restricción de la huelga? En lo que ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población o parte de la población. Pero con esto, en esos servicios, por ejemplo, como el de salud, habrá huelga, pero obviamente garantizando unos servicios mínimos. Esos servicios mínimos, por regla general, deben ser definidos de común acuerdo entre el empleador y el sindicato. Si no hay la posibilidad de definir de común acuerdo cuáles son los servicios mínimos, en ese momento el Ministerio del Trabajo promoverá, acompañará, digamos, el diálogo social para llegar, sí, a esos acuerdos. Y pues obviamente también se le da la posibilidad al Ejecutivo para que pueda reglamentar dentro de los 6 meses siguientes, pues todo lo relacionado con el derecho a la huelga. Otro tema que también tendría cambio y que lo traigo acá es lo que llaman algunos los requisitos de la huelga contractual. Entonces, ojo con esto, aquí lo que estamos diciendo es que para llegar a la huelga contractual, pues hay que agotar antes el pliego de peticiones y la etapa de arreglo directo, pero solo para la huelga contractual, ahí no habría que agotarlo ni para imputarle al empleador, ni para la huelga política, ni para la huelga por solidaridad. Y otro aspecto que también aquí es importante y que también trae cambios es quienes pueden votar, digamos, por la huelga o el arbitramiento. Por regla general, pues la decisión la toman, digamos, los trabajadores, eso siempre ha sido así. Como está hoy, pues se habla de la tercera parte del total de trabajadores que deciden la huelga. Hoy en día, con los cambios que se quieren plantear, pues es diferente. Se habla de una mayoría simple, ¿sí? Pero ojo con esto, una mayoría simple por parte del sindicato, ¿sí? Cuando obviamente el sindicato agrupe la tercera parte de los salarios de la empresa, ¿sí? En caso contrario, pues habrá que hacer una decisión, ir a toda la empresa, ¿para qué? Para que tome la decisión de la huelga o no. ¿Esto qué quiere decir? Para ser más o menos precisos. Por regla general, hoy hay muchas dudas sobre cómo se decide la huelga. Con este proyecto de reforma laboral, ¿qué es lo que se está diciendo? Un sindicato mayoritario puede convocar para huelga o arbitramiento. Si el sindicato es mayoritario, fácilmente, pues se dice si tiene mayoría simple, huelga o arbitramiento. Punto. Si el sindicato no es mayoritario, pues hay que convocar no al sindicato, sino a toda la empresa y la mayoría simple definirá si se van a huelga o se van a arbitramiento. Eso, digamos, es muy importante, eso es clave. Aquí también plantean lo que les digo, hay diferentes tipos de huelga, sin importar el clase de huelga, hay que dar un aviso al empleador con 2 días, ¿sí? Para que obviamente, pues, se defina o el empleador sepa que va a haber una huelga, ¿sí? Y también algo que es importante acá en la huelga, es que si la gente está en huelga, pues puede levantar la huelga o el paro y obviamente, pues, irse para el tribunal de arbitramiento. La norma, por regla general, decía que la huelga debe ser colectiva, pacífica. Hoy se está hablando solamente de huelga, que la huelga debe ser pacífica. Y también hay cambios en los casos de ilegalidad de la huelga. Hoy en día, con este proyecto de reforma, ¿cuándo una huelga será ilegal? Primero, si es un servicio público esencial, pero con esto no se cumple con la prestación de servicios mínimos. Segundo, cuando no es pacífica. Tercero, cuando no se requiera o no se cumpla con el requisito previo. En los demás casos, no se podrá hablar de huelga ilegal, solamente se hará esto. Y una vez terminada, por ejemplo, la etapa de arreglo directo y se decidiera al arbitramiento después de la huelga, pues se puede terminar el conflicto con el tribunal de arbitramiento. Entonces, miren, de esta manera quisimos presentarles a ustedes los principales cambios que trae, sí, el proyecto de reforma laboral relacionado con el derecho laboral colectivo. Digamos que para ser franco, yo sé que se generan muchas dudas, muchas interpretaciones, pero como lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que aquí hay que definir un tema muy importante porque por todas partes se habla del sindicato más representativo.
Entonces la pregunta es, ¿el sindicato más representativo que a nivel nacional, a nivel regional, en la empresa? Porque, por ejemplo, vamos a la práctica. Imaginemos que en una empresa hay 1.000 trabajadores y hay 800 afiliados a un sindicato. Eso es un sindicato mayoritario en esa empresa, no hay duda. Pero con esto, ¿quién lo va a representar? Ese sindicato que tiene los 800 miembros en esa empresa. Otro sindicato que a nivel nacional tiene más afiliados, pero en esa empresa no tiene ni afiliados. Entonces yo sí creo que ahí hay un tema, sí, que hay que definir. En algunos casos, pareciera también que se promueve la negociación de los sindicatos gremiales, pero pareciera que en otros aspectos no. Entonces yo sí creo que ahí pues surgen muchas dudas, surgen muchas preguntas en ese tema. También en materia de huelga, pues también hay interrogantes, sobre todo porque es que la Constitución política dice claramente que se permite la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Entonces, por regla general, pues hay servicios públicos que el legislador ha dicho que son esenciales. Entonces, la pregunta va a ser, ¿el legislador cuál? ¿El del Código Sustantivo del Trabajo o en general? Entonces, yo sí creo que pues hay interrogantes, hay muchas dudas. Sí, también qué va a pasar en la práctica cuando haya 10 sindicatos y no se pongan de acuerdo para negociar o para unificar su pliego. Sobre todo porque, para ser francos, la Honorable Corte Constitucional lo que ha dicho es que todos tienen representación. Entonces, pues ahí hay un tema que es este. Ese es un problema que hay en la práctica, yo no voy a desconocer eso. Pues la pregunta es, ¿nos vamos a pasar por la faja lo que ha dicho la Corte Constitucional? Creo que ese es el debate y creo que eso es lo que debemos hacer. Bueno, de esta manera los invito a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, nos sigan dando temas, nos sigan haciendo preguntas para con mucho gusto resolverlas. Un fuerte abrazo para todos y para todas.